Gracias por estar entre nosotros, que el Señor les continúe bendiciendo. Puede tomar asiento. Gracias por estar acá entre nosotros. Estamos contentos con Dios por estar acá en esta mañana, amén. Pues iglesia, ¿cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos se regocijan en el Señor en esta mañana? Pues yo estoy contento, alegre con el Señor porque estoy nuevamente acá y poderle enseñar la palabra de Dios. Por eso estoy contento con Dios y alabo a Dios por eso. Hemos enseñado durante, ya van 6, 7 semanas con esta de misiones, porque vamos a hablar nuevamente de misiones. Hemos hablado acerca de algunas estrategias, hemos conocido testimonios de hermanos que vienen de México, otros han venido de España, hemos visto algunos testimonios, hemos visto algunas maneras de cómo hacer misiones. Pero no podía faltar que habláramos de cómo se sostiene la obra misionera. Amén. De cómo se sostiene todo el trabajo que realiza un misionero o una pareja misionera que sale a determinado lugar y quién lo sostiene. Porque es fácil hablar de nosotros acá, del grupo, del equipo de pastores, de coordinadores, de gente que está a tiempo completo acá en la iglesia, viendo que usted en obediencia a Dios trae sus diezmos y ofrenda. Pero cuando se habla de una obra nueva, del inicio de una iglesia que se está levantando, de pronto pasa por tu mente cómo se sostiene el misionero, quién le apoya, de dónde entran los recursos para que él esté en cierto lugar ministrando la palabra de Dios. Porque no hay iglesia, no tiene un local donde se reúna, no tiene nada, está de cero. ¿Cómo hace él para sostenerse? ¿Cómo hace él para mantenerse allá? ¿Cómo hace él para subsistir en ese lugar? Algunos dirán, por la gracia de Dios lo podemos hacer. Sí, por la gracia de Dios lo hacemos. Pero también hay que entender que esa tarea también de sostener, de apoyar a alguien, a un misionero, es parte de la iglesia. Y eso lo voy a hablar de esta mañana. Aquí hay un pensamiento de Jonathan Edwards, creo que dice así, Jonathan Edwards. Dice de la siguiente manera: regocijarse en Dios y glorificarlo son la misma cosa. Y esa cosa es el objetivo de las misiones mundiales. Si tú te regocijas en Dios, vas a obedecer la palabra de Dios y te vas a mover en función de ella y vas a llevar su palabra a otras personas que no han escuchado el mensaje de salvación. Dice, si la exhibición de la gloria de Dios y el gozo más profundo del alma humana son la misma cosa, entonces las misiones son una proclamación de la gloria de Dios entre todos los pueblos aún no alcanzados, con el propósito de reunir adoradores que engrandezcan a Dios por medio de una vida radicalmente obediente. Amén. Si queremos glorificar a Dios y si glorificamos a Dios y nos regocijamos en Él, nos movemos en función de esto, de llevar el mensaje de Dios y de evangelizar y predicar su palabra y aún de sostener la obra misionera. Ok, también hablo en primer lugar, viendo este pensamiento, las iglesias locales son la clave para las misiones. Amén, las misiones no salen de otro lado, sino de la iglesia. Esa tarea se la encomendó Dios a la iglesia de Jesucristo. Esa tarea se la encomendó el Señor a la iglesia. Nadie más puede hacer la misión que Dios ha encomendado sino su iglesia. Usted no le va a decir a alguien que está en una plaza tomando, diga, lleva este mensaje de salvación, porque no tiene ni idea ni razón alguna de lo que va a enseñar. Esa tarea se la ha encomendado a la iglesia local, o sea, a nosotros, iglesia. Es interesante ver que este último año y medio de la iglesia Peniel no solo ha tenido un movimiento local, no solo ha tenido un movimiento acá en nuestra ciudad, no solamente hemos tenido un movimiento acá en cuanto a alcanzar a otras familias, a otros jóvenes, a otros niños acá en la ciudad. No solamente ha sido nuestro movimiento local, pero durante este año y medio para acá, aproximadamente ese tiempo, el Señor nos ha movido a otros horizontes, a otros lugares. Amén. Y Dios ha sido bueno para con nosotros. Porque Dios quiere que su gloria y su palabra sea extendida.
Y esa es la tarea de la iglesia local. Estoy contento con Dios por poder decir, no solamente estamos apoyando a un misionero en México, sino que estamos sosteniendo, apoyando a nuestros misioneros. Amén. Y eso es un gozo. Nos regocijamos por eso. Glorificamos a Dios porque nos está moviendo a hacer eso. Hace años atrás no lo estábamos haciendo. Hace un tiempo atrás no se movía esto en la iglesia. Pero Dios nos moldeó primero acá para llevarnos a otros lugares. Amén. Porque Dios está interesado entre nosotros. Dios está interesado en tu vecino, en mi familia, en nuestra ciudad, pero también está interesado en otros. Primero nos capacitó a nosotros para enviarnos a alcanzar a otros. Por eso es la tarea de la iglesia local. Las iglesias locales tienen los hombres y el dinero necesario para evangelizar al mundo. Ya vemos de dónde empieza a salir el recurso. ¿De dónde sale el recurso? De la iglesia. Hablando de recursos humanos, ¿de dónde salió Julio? No salió de la nada. John no salió de la nada. Augusto y su equipo de Generación Emergente no salió de la nada, salió de la iglesia. El recurso está dentro de la iglesia. El recurso que el Señor va a usar para alcanzar a otras personas, en otros pueblos, en otras naciones, aún en otros países, está dentro de su iglesia. ¿Puede estar sentado ahí? De pronto Dios te está moviendo para otros lugares y tú dices, no, Señor, aquí estoy cómodo. Pero puede tornarse incómodo si no obedecemos la voz de Dios. Entonces vemos que ese recurso salió de nuestra iglesia. Pero hay otro recurso también importante para sostenimiento de la iglesia, el recurso financiero, recurso económico. Porque al enviar a Julio, al enviar ahora a John, que tiene ya aproximadamente casi 15 días, acá en Santa Inés, implica ayudarle económicamente, apoyarle económicamente. También con un mensaje, una llamada, es apoyo, que usted se comunique con él como iglesia y que él sienta que la iglesia está orando por él, que él sienta que la iglesia le está apoyando, no simplemente enviarle lo económico, sino que tú también le envíes un mensaje. Y esos recursos salen de acá de nuestra iglesia, de la iglesia local. Entonces, hay otra cosa, quiero ilustrar esto, que esto lo aprendí en la Convención Nacional y me dio una lección. Dice, el paradigma de misiones que mantiene en pecado a algunos creyentes. Esto lo habíamos escuchado por mucho tiempo. Alguna oportunidad se lo enseñé de esta manera, pero en la convención aprendí que era errado lo que le había dicho. Y ciertamente el hermano que compartía esto lo explicaba y yo decía, Señor, perdón porque realmente es así. Escucha esto. El paradigma del cual te hablo es que hemos entendido y se le he enseñado y he enseñado en otras oportunidades de que hay 3 formas de hacer misiones, ¿cierto? Hemos enseñado, me incluyo, que para hacer misiones puedes ir, puedes orar y puedes aportar algo económico. Y sabes, este hermano, cuando enseñaba esto, me decía al grupo que estábamos ahí en la convención, decía, esto es un pecado, iglesia, enseñarlo. Porque no hay 3 formas de hacer misiones. Hay una sola forma de hacer misiones. Y dice, solo hay una forma, honrar al Señor obedeciendo en ir y orar y ofrendar. No es opcional. Y él decía, ¿sabes por qué, hermano? Y me llamó la atención porque cuando tú te mueves a apoyar a alguien, a las misiones en algún lugar, cuando tú vas a ese sitio, tú inviertes estos 3 recursos. Tú tuviste que haber orado para escuchar la voz de Dios y decir, yo quiero pasar cierto tiempo apoyando a Julio, en este caso, en las vacaciones próximas. Un mes quiero pasar con Julio, 15 días allá. Tuviste que haber orado para hacer eso. ¿Verdad? Ya va un recurso. Segundo, tú te mueves conforme a la oración, conforme a la voluntad de Dios. Y tercero, tienes que buscar el recurso para poderte mover y llegar a donde está Julio.
¿Te fijas? Están involucrados las tres formas. No son tres formas, una sola. Entonces yo decía, Señor, ciertamente es así, porque cuando vamos a que Julio, oramos para ir, buscamos los recursos para ir y buscamos el equipo que va a apoyarle. Igual para que John, cuando va el equipo a las Yaguas, yo sé que Benjamín y su equipo ora para ir. Ellos no simplemente se quedan orando en su aposento, sino que se mueven conforme a la voluntad de Dios y posterior a eso aportan algo económico a esa obra que ellos están apoyando. ¿Te fijas? Yo decía, Señor, ciertamente hay una sola cosa, simplemente obedecer tu palabra y movernos conforme a esto. Y de esa manera puede sostenerse la obra misionera, obedeciendo la palabra de Dios. Simplemente así. Entonces pude entender que no hay tres formas, hay una sola cosa. Yo decía, Señor, ahora entiendo realmente, porque tú enseñas a tu iglesia a través de tu palabra. Vemos que cuando Pablo se movía, él iba, oraba e iba y aportaba su dinero. Y aún las iglesias enviaban hombres a ayudarle, enviaban ofrendas con los hombres que enviaban, y estas personas oraban con Pablo allá. Entonces podemos entender que para poder movernos y movilizarnos a la obra misionera, simplemente nos movemos y nos movilizamos conforme a la voluntad de Dios y obedecemos esa voluntad de Dios. Y no hacemos una o hacemos la otra. Él decía, hermano, es muy fácil decir, hermano Benjamín, en este caso que es el hermano que está a cargo de esto, de recoger la ofrenda que tú aportas a misiones, y ya, hermano Benjamín, tenga, yo no voy, tenga. Y es fácil quedarse en casa sentado, viendo televisión, es fácil quedarse en casa durmiendo, es fácil estar en la iglesia cuando otros van a otros lugares en obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios te va a ofrendar, a aportar algo, yo sé que Dios te está moviendo a algo más. Yo sé que Dios te mueve no solamente a aportar, sino a ir a estar en ese lugar y apoyar. Porque si no tenemos, tú no vas, no puedes ir, la iglesia te apoya. Pero si tienes el recurso, muévete en obediencia a la voz de Dios. Y él decía esto. El versículo Santiago, capítulo 4, versículo 17, una versión lenguaje sencillo, dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Cuántos de los que estamos presentes sabe que es bueno evangelizar? ¿Cuántos saben de los que están presentes que esto agrada a Dios? Que llevar su palabra es hermoso. Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, dice la palabra de Dios. Entonces, si es bueno, ¿por qué no lo hacemos? Interesante, ¿no? Vamos a seguir, iglesia. En segundo lugar, misiones. Responsabilidad de la iglesia. No hay otra institución alguna humana que Dios le encomiende esta tarea, sino a su iglesia. No le dejemos la tarea que Dios nos ha encomendado a otros. Vamos a hacerlo nosotros. Y para eso se necesita hombres y mujeres dispuestos a ir. No solamente fue responsabilidad de la iglesia, sino que el Señor dio algunos requisitos o dio algunas recomendaciones. Dice, el Señor dio el método a evangelizar. Ir por todo el mundo. Muchos hemos leído Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Vamos a leerlo porque hay amigos, amigas que nos escucha y de pronto no tiene una Biblia a la mano y quiere escucharlo, quiere saber qué dice. Ok, dice de la siguiente manera, el Señor dio el método a la iglesia. No se lo entregó a otra gente, sino a su iglesia, a la iglesia establecida. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos